Hola, hola, buenas tardes. No sé si me están viendo, espero que sí. Si alguien me dice algo, me entero. Hola, hola, buenas tardes. Soy Mabel Cuesta y estoy aquí gracias al Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt. Quiero, por supuesto, dar las gracias a Marta María Ramírez, que fue la persona que me invitó a estar compartiendo este espacio hoy, esta tarde, y también a Jorge Enrique Rodríguez. Como ya dije, bueno, como es obvio, es un espacio del Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt, que ha hecho un trabajo muy loable dentro del activismo internacional y especialmente cubano, y por supuesto a través de la figura de eh, Tania Bruguera. Entonces, bueno, a lo que me han convocado, y si me dan un segundito porque quiero compartirlo en mi página, bueno, todavía no lo puedo compartir, cuando esté en mi página ya se verá. Este, a lo que me ha convocado Marta María y Jorge Enrique es hablar un poco de mi trabajo en los últimos quizás más de 20 años. Yo, bueno, pues me gradué, a ver, creo que ya lo voy a poder poner en mi página, un momentito. Em, Porque mucha gente va a estar siguiéndolo por ahí. Yo me gradué de la Escuela de Artes y Letras de la Universidad de La Habana en el año 1999. A partir de ese momento, bueno, pues a partir de ese momento, pues me fui a trabajar a la Universidad de Matanzas, soy de Matanzas originalmente, y ahora sí lo voy a poder compartir. Ya está, un segundo. Ahora sí, ya estuvo. A partir de ese momento, me gradué en 1999, me fui a trabajar a la Universidad de Matanzas, de donde vengo, soy de Matanzas, Cuba, y a partir de este momento, pues empecé a desarrollar quizás a más profundidad, pues mi trabajo como escritora y profesora de literatura y crítica literaria. Esto sucedió, bueno, obviamente todo simultáneamente. Yo había estado siempre muy cerca de escritores y artistas, tanto en mi ciudad como en La Habana, los años que estuve estudiando allí, pero siempre no con esa especie de trauma, por llamarlo de alguna manera quizás burda, que nos da a los estudiosos de la literatura, pues presentarnos como escritores, ¿no? O sea, siempre tenía como esta sensación de no estar a la altura, ¿no? De no poder escribir. Y como decía, me dedicaba a enseñar y eso sigo haciendo hasta el día de hoy, primero en la Universidad de Matanzas, actualmente en la Universidad de Houston, y bueno, lo que estoy planeando un poco en esta hora es hacer un recorrido por mis libros y un poco por mi trayectoria personal, ¿no? Porque ambas cosas van juntas. En el 99 me fui a Matanzas, empecé a trabajar en la universidad y en el 2001 me fui a Madrid gracias a unas becas que en aquel momento ofrecía algo que ya desapareció, que se llamaba algo así como el Instituto o el Centro de Cooperación Iberoamericana. No recuerdo exactamente el nombre, pero era algo para cooperar con Iberoamérica. Y me fui a Madrid, me gané una beca que ellos ofrecían, me fui a Madrid en el 2001, estuve bastantes meses, alrededor de 7, 8 meses, y al regreso sucedió algo muy interesante. Como les decía, siempre había estado muy cerca de escritores, de artistas, pero sin atreverme a escribir nada. Y cuando volví a Madrid en ese año, en el 2001, pues la verdad no podía parar de escribir. Durante mi estancia en Madrid y en otros lugares de España de España no escribí nada, pero a la vuelta, pues fue absolutamente catártico, ¿no? Fue el reencuentro con Cuba, fue de alguna manera un reencuentro conmigo misma y una suerte de liberación también a estas, digamos, a estas frustraciones, ¿no?
bueno, frustraciones de todo tipo, pero especialmente esta de no poder escribir antes. Y salió este librito que salió publicado, por supuesto, en mi ciudad, en una editorial chiquitita que todavía existe, que se llama Confesiones Online. Es un libro que quiero muchísimo, lo escribí, como lo decía, entre el 2001 y el 2002 finales, pero el libro salió publicado en el 2003. No sé si recordarán cómo era antes el email de Outlook. El diseño es como un email de Outlook. Este puente que sale acá es el puente de la Concordia, que es el puente emblemático de los muchos puentes que hay en Matanzas. Y hay una muchacha que mira, ¿no? Y en este libro, que es un libro de historias cortas, yo creo que se empieza un poco a perfilar lo que ha seguido siendo siempre mi trabajo digamos, creativo, ¿no? Como le llaman acá en Estados Unidos, trabajo de creación. Porque a pesar de que son narraciones, son claramente narraciones, pues ya se empieza, creo yo, a vislumbrar a esa persona que no le interesa trabajar con un solo género, sino que está siempre a caballo entre la no ficción, la poesía y la ficción, ¿no? Y la narrativa. Entonces eso yo creo que sucede ahí. Obviamente es un libro que tiene, pues ahorita van a ser 20 años, no me atrevería a leerlo, me daría pavor leerlo ahora mismo, pero en su momento me trajo muchas alegrías y como lo decía antes, me trajo la posibilidad de liberar, ¿no? Algunas eh, de, esta- de estas sensaciones de estar atrapada que yo tenía y que iban como por escala, ¿no? O sea, por una parte estaba obviamente la sensación de tener 23, 24, 25 años y que no estuviera pasando demasiado conmigo, ¿verdad? Por las circunstancias que todos sabemos, mi generación, todos los que estudiamos en la Universidad de La Habana y en otras universidades en general. Las personas que nos formamos en los 90, que vivimos todo el periodo especial en primera persona, había como esta cosa era como un acuerdo tácito, ¿verdad? De que si te terminabas la carrera y venía una oportunidad de salir a estudiar al extranjero, pues ya no ibas a volver. Y yo volví. Entonces, y volví para saber que en algún momento no iba a volver más. Pero bueno, esa conversación también puede venir más adelante con otros libros. En ese momento volví y yo creo que entre muchas razones, que obviamente no voy a detallar ahora, volví para escribir esas viñetas de confesiones online. El diseño, que no lo dije, el diseño de portada es de un diseñador muy conocido en Cuba, que se llama Johan Trujillo, que primero trabajó en Ediciones Vigía y luego lleva muchos años trabajando, aunque también colabora con Ediciones Vigía, en Ediciones Matanzas. Y Johan ha seguido diseñando libros a lo largo de estos más de 20 años para él, y también algún otro libro mío del que más adelante les voy a contar. Pues eso salió, como les decía, en el 2003. Luego, en el 2005, y desafortunadamente no tengo aquí el libro para enseñarlo porque está en la oficina de la Universidad de Houston y no nos dejan entrar a la oficina por la pandemia, pues publiqué un segundo libro que se llamaba Cuaderno de la Fiancé. Y ese libro todavía estaba más a caballo entre géneros, como mencionaba antes. Otra vez eran pequeñas historias, pero eran también, eran como breves poemas. Ese libro vino aparejada digamos, no me gusta decir salida del closet, porque en mi caso no fue nada espectacular, sucedió de una manera natural y sin drama. Tuve mucha suerte en ese sentido, ¿verdad? Porque no tenía una familia especialmente castrante, así es que mi primera relación amorosa con otra mujer se dio sin mayores escándalos, pero ese libro, Cuaderno de la Fiancé, sí tiene un elemento, yo creo, inconscientemente político. Era el 2005
Y la fiancé, justamente, esa figura de la fiancé, la novia, ¿verdad? Que es la que escribe todo su cuaderno, es como un diario, estos pequeños cuentos, estas pequeñas viñetas poéticas, son básicamente las de una muchacha que sabe que no son autobiográficas las viñetas, pero podrían serlo. Son las de una muchacha que sabe que le tocará ser una novia para siempre porque no se va a poder casar con esa otra novia que tiene, ¿verdad? Así es que ahí de alguna manera hay una suerte de reclamo ya, como decir, inconsciente. No puedo decir que había un programa político claro detrás de la escritura de ese libro. En realidad son viñetas deslumbradas, viñetas de amor intenso, ¿verdad? Pero había como esta, como decía, como esta cosa de estar reclamando ya cuál era el lugar de las mujeres lesbianas dentro de Cuba, por qué no nos podíamos casar, por qué estábamos condenadas a ser pues perpetuas novias. De hecho, la viñeta que titula el cuaderno, que se llama, como decía, Cuaderno de la Fiancé, es un diálogo entre esta chica que sabe que está condenada a ser una novia para siempre, bueno, condenada también puede ser un privilegio, pero en este contexto hay como hay una angustia, que será para siempre una novia. Esta chica se pone, o sea, establece una especie de diálogo, de espejo con otra que es una amiga suya y que ha obtenido un visado fiancé para salir de Cuba. Este momento es importante para mí, como les decía, es el 2005, porque ya yo sabía que a lo mejor mi destino no estaba en Cuba. A lo mejor mi destino, mi deseo, mis posibilidades de crecer. Yo he sentido una claustrofobia. Recientemente voy a meter acá una cuña, pero creo que importa y tiene que ver con los libros y tiene que ver con todos y cada uno de mis libros, lo que voy a decir. Recientemente publiqué en Facebook, a riesgo de parecer un tanto fanfarrona, eh, no era mi intención, pero si así pareció, bueno, pues, ¿qué le podemos hacer a eso? Publiqué como una lista de todas las grandes ciudades en las que he estado en los últimos 20 años. Empecé a viajar en el 2001, como decía, esa primera visita a Madrid. Y la verdad han sido muchas, he tenido ese enorme privilegio. Pero ha sido, ¿sabe? Esta cuestión del fatum, del hombre y la mujer, ¿no? El destino humano que es luchar contra la muerte. En mi caso específico, la muerte era y sigue siendo, eso no se rompe, la inmovilidad. O sea, para mí, la imposibilidad de conocer nuevos lugares, nueva gente, nuevos sitios, nuevas comidas, nuevos mundos, es sinónimo de muerte. Y yo hice en mi cabecita, ¿verdad? De muchachita de provincia, de para nada privilegiada, o sea, yo vengo de la típica familia cubana, de herencia obrera y campesina. De hecho, yo soy la primera en no sé cuántas generaciones, o quizás la primera desde siempre, por lo menos de la línea materna, de mi familia que ha ido a la universidad, que ha estudiado, que ha tenido pues estas oportunidades. Pues eso, ¿no? Yo, consciente de este privilegio que he tenido, publiqué esta lista de ciudades porque ha sido importante, y así se ha reflejado en los libros, entender esa pequeña, esa minúscula y insignificante, ¿verdad? Esencia que soy dentro del universo. Y la única manera, como decía antes, de combatir la muerte ha sido el viaje. Entonces yo creo que eso ha sido importante, muy importante para mí, y se ha reflejado otra vez en cada uno de esos libros. Regresando a Cuaderno de la Fiancé para seguir con los otros libros, pues allí ya estaba eso. Esta cosa de que la chica que habla con la fiancé lesbiana que no puede salir, es una que sí se va porque ha tenido un visado de fiancé. Entonces, eso está en ese libro, eso entre otras historias, por supuesto. Ese libro fue publicado en Ediciones Vigía, y aquí también me paro un momentico para hablar de Ediciones Vigía, que como muchos sabrán, y los que no, bueno, pues ahora les cuento, fue una editorial completamente, de libros completamente manufacturados, fundada en Matanzas en 1985 por Alfredo Saldívar y Rolando Esteves y otros artistas de la ciudad.
de Matanzas. Y estos libros, que empezaron siendo pues pequeñas plaquettes, pequeños pergaminos, se llegaron a convertir, sobre todo en un momento para finales de los 90, la primera década del siglo XXI, en libros emblemáticos, ¿no? De lo que sería el libro pobre, el libro artesano, no solo en Cuba, sino en América Latina. Y yo tuve el privilegio de estar muy cerca de Vigía desde muy joven, o sea, yo empecé a visitar ediciones Vigía a los 14, a los 15 años, y lo único que hacía era rasgar papelitos allí con los poetas y los artistas, pero todo el tiempo estaba escuchando y todo el tiempo estábamos leyendo y escuchando música, organizando conciertos, organizando veladas, y fueron años de formación, yo diría, tan importantes como los años de formación formal, valga la redundancia, en la universidad. Entonces, cuando por primera vez en el 2005 publiqué mi libro en Ediciones Vigía, pues también fue increíble, ¿no? Porque, como decía, yo era esta muchachita que se acercaba a Vigía para ayudar y para escuchar y para leer lo que otros habían escrito, para asistir a las descargas de otros, a los recitales de poesía y de música de otros, pero no para publicar mis textos. Y así sucedió en el 2005 y francamente fue hermosísimo. Pero también para el 2005 ya tenía las cosas claras o más claras. Claras nunca las tenemos, ¿verdad? Para el 2005 ya había entendido que me debía ir, que había una gran disfunción, ¿verdad? Entre lo que yo quería hacer y lo que podía hacer. Seguía trabajando en la Universidad de Matanzas, tenía estudiantes increíbles, algunos de ellos son ahora mis contactos en Facebook y han tenido distintos proyectos de vida, ¿no? Pero fueron años lindos, pero años también para entender como decía, ¿no? Que había una urgencia en mí de seguir explorando, de seguir buscando espacios fuera de la isla, ¿no? Anoche también hablaba con una colega que está en Australia, y hablábamos por un proyecto de trabajo que tenemos académico completamente de la cuestión de la insularidad, ligada a la identidad sexual, ¿verdad? Yo creo que cualquier persona que haya vivido en una isla, en cualquier isla, esto no es para nada digamos, no se limita a Cuba ni mucho menos, pero cualquier persona que haya vivido en una isla entiende lo sofocante, lo asfixiante que puede ser el límite, ese límite que es el agua, ¿no? La maldita circunstancia del agua por todas partes que también describió Virgilio. Pero cuando esa asfixia está atravesada por una identidad proscrita, o semiproscrita, porque como dije antes, y eso se mantiene, en mi caso no hubo nunca ni una persecución familiar, ni una persecución institucional o militar, ¿verdad? Por mi identidad, pero sí había como esta sensación siempre de marginalidad, ¿verdad? Y bueno, yo sentía que tenía que romper esa marginalidad. Así que para 2006 me vine a Estados Unidos. Pasaron cosas antes, estuve en congresos en Santo Domingo, en Tegucigalpa, Honduras, en México, pero para el 2006 me vine a Estados Unidos. Todo vino junto, la posibilidad de estudiar en Nueva York, en el Graduate Center, ¿verdad? Donde había una profesora que hacía Cuba, y a la que tuve la posibilidad de conocer muy pronto, Elena Martínez, quien ha sido mi mentora y la persona a quien adeudo pues casi todo en Estados Unidos, en el mundo académico. Y bueno, un grupo de amigos y una relación personal también que estaban en el área de Nueva York, New Jersey, y la verdad fueron años, estoy hablando ya del 2006, fueron años extremadamente intensos, duros también, ¿no? Porque esta cosa de reinventarse, si por una parte, como he venido diciendo, pues yo tenía como esta urgencia de buscar nuevas oportunidades y nuevos mundos y nuevas aventuras, pues también reinventarse como un emigrante es duro. Y a mí no me tomaba por sorpresa porque ya había tenido algunos adelantos en España, pero venía el desafío de la lengua, ¿verdad? Cuando yo llegué a Estados Unidos a los 29 años, pues hablaba muy poquito inglés, o sea, podía leer y tal, pero no me comunicaba muy bien, tenía miedo. Así es que vino ese desafío de sentirme como una suerte de mujer muda.
y lo cual en mi caso es complicado porque hablo bastante, ¿verdad? Pero más que nada, esta sensación de ser también un sujeto bajo sospecha. Una inscripción que por otra parte venía conmigo de nacimiento, ¿verdad? Yo soy la hija bastarda de un señor que decidió que yo no era su hija y no me cuidó y no se ocupó de mí, no me dio su apellido. Entonces esta inscripción que venía conmigo, como decía, desde la cuna casi, de ser alguien sospechoso, alguien que no sabemos bien de dónde viene, en Nueva York se reveló. ¿No? Aunque decía, tuve la oportunidad de estudiar, tuve amigos, tuve una pareja, tuve el privilegio de la ley de ajuste cubano, ¿verdad? Que es algo que muchos migrantes no tienen. Así que al año de estar en Estados Unidos ya yo era residente, sin ninguna angustia. Permiso de trabajo tuve desde prácticamente el primer mes. O sea, a pesar de todos esos privilegios, pues había como esta suspicacia, ¿no? De dónde viene esta muchacha, qué se dedica, qué anda buscando. Y luego la imposibilidad de comunicarlo bien por la lengua, la imposibilidad de no, de no sentirme traducida, que eso es algo que de hecho todavía, 14 años después, viene conmigo, ¿verdad? Yo me siento, hay un libro de una antropóloga cubanoamericana judía que se llama Ruth Behar, que lo explica muy bien, se llama Mujer Traducida. Tiene que ver con una indígena en México y tal, pero, pero hay una ventana ahí que se abre cuando eres, o que se cierra, cuando eres migrante, y no puedes expresar tus sentimientos, tus deseos, tus angustias en tu lengua madre. Y entonces, bueno, de todo esto estoy contando todas estas cosas porque de ahí salió este otro librito que se llama Inscrita bajo sospecha, creo que sea un poco mal. Es un libro también de cuentos, es un libro también de pequeñas viñetas narrativo-poéticas, con grandes intervalos de crónica. Cuento aquí, por ejemplo, cómo fue el cruce de la frontera, porque yo vine vía México, yo fui a México a un congreso y de ese congreso pues vine para Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo fue el cruce de la frontera? ¿Cómo fue llegar? ¿Cómo fue solicitar en estas oficinas de migración los papeles? ¿Cómo fue no poder comunicarme? ¿Cómo fue no poder explicarme, ¿verdad? En ciertos momentos no poder explicar a fondo lo que quería hacer o cuáles eran como decía, mis proyectos, mis esperanzas, mis sueños, lo que fuera. Obviamente hubo muchísimos espacios de conciliación para esto, ¿verdad? Porque Nueva York, como sabe casi todo el mundo, es una ciudad extremadamente multicultural y dentro de esa multiculturalidad hay un gran espacio para los hispanos y mi comunidad era básicamente hispana y esencialmente cubana, ¿verdad? Cubanos americanos o básicamente cubanos emigrados como yo. Y claro que tenía muchos espacios para poder comunicarme, contar y tal, pero siempre estaba como este asunto de la pared, ¿no? En la vida pública, sobre todo. Ese salir ahí fuera y no poder llegar al otro, al otro eh, que no entendía de dónde yo venía y que no entendía cuál era, o sea, qué andaba yo haciendo por aquí. Podía ser, estas personas no tienen un nombre y un apellido, podían ser, qué sé yo, podía ser la persona que te llenaba la solicitud o que te recibía, no que te llenaba, te recibía la solicitud de permiso de trabajo o la persona que en un colegio universitario te recibía los papeles de recursos humanos, ¿verdad? Podía ser esta gente. Podía ser, por ejemplo, alguien que cambió bastante mi vida y creo que hay una historia en ese libro, bueno, cambió mi vida, impactó este momento del que estoy hablando, de mi llegada a Nueva York, de los primeros años. eh, y creo que hay una historia en este libro, en Inscrita bajo sospecha, que por cierto salió en el 2010 en Betania, en Madrid, y la portada, siempre me gusta hablar de los artistas de portada, es de Mayra Alpizar, una cubana artista feminista que hace unos tapices absolutamente adorables, maravillosos, y me regaló la imagen de uno de sus tapices para la portada del libro. Y el editor es Felipe Lázaro, la editorial Betania, que está en Madrid, donde han publicado
tantos cubanos emigrados o exiliados. Y entonces, bueno, lo que decía era que, por ejemplo, recuerdo esta historia de una señora en un colegio de Nueva York donde yo daba unas clases. Yo andaba buscando, siempre cuento esto porque es una tontería, pero francamente fue durísimo, ¿verdad? Yo andaba buscando la oficina 8A, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, el 8 en inglés se dice 8 y la letra A se dice A, ¿verdad? Entonces yo le dije a esta señora, I'm looking for room AA, ¿verdad? Estoy buscando la oficina 8A. Y la señora se me paró al lado, la señora era una profesora, luego me enteré de griego, por supuesto norteamericana, y con muchísima rabia, una ira casi inexplicable, porque esta conversación sucedía en un ascensor. Pues la señora me dijo, ¿tú quieres decir, y ahora lo digo en inglés, eight, súper enfatizando la T final que va en la palabra número 8, tú quieres decir 8A, 8A, y luego me hizo todo un discurso que yo entendía a medias, pero que más o menos quería decir, tienes que respetar mi lengua. ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo puedes hablar? ¿Cómo puedes faltarle el respeto a mi lengua de esta manera? Fue muy humillante porque había mucha gente en un ascensor, era como una hora pico dentro de los horarios del colegio, y yo salí de ahí llorando, ¿no? Obviamente no estaba llorando por la señora, sino, no, como fue como la punta del iceberg, ¿no? De estos otros, de estas otras microagresiones, pequeños desprecios que sufrimos muchos migrantes de los que muchas veces no hablamos, ¿no? Pues todo eso está en ese libro, en Inscrita bajo sospecha. Y fue un libro también, bueno, bastante catárquico, bastante, ¿no? De sacar afuera estos fantasmas y sobre todo estas preguntas. ¿Quién es uno? ¿Dónde está? ¿Por qué está aquí? ¿Qué está haciendo? ¿A dónde va? ¿No? Son preguntas que tenemos todos en cualquier lugar, pero quizá, puedo estar equivocada, quizás los migrantes la tienen un poquito más, son un poquito más enfáticas que otras personas que están en su hábitat natural o su región, su país, con su familia, en fin, no sé. No he estado en esa piel, así es que no puedo hablar por ellos. Pero bueno, eh, estudié, hice mi doctorado en el Graduate Center, en el Centro de Estudios Graduados de la Universidad Pública de Nueva York, con Elena Martínez, como mencionaba, y escribí un libro que es bueno, mi primer libro académico, que se llama Cuba postsoviética, un cuerpo narrado en clave de mujer. Y es un libro, obviamente sale de mi tesis doctoral, no es la tesis, está bastante modificado, pero sale de allí, es un proyecto que viene de allí. Y en este libro lo que sucede es básicamente que yo voy intentando leer Cuba. Bueno, un momento para hablar de la portada. La portada es del artista matancero Rolando Esteves, como en Matanza siempre va conmigo. Y es una mujer que tiene a otra adentro llorando. La obra se llama Aló, quien llama. Y el libro lo publicó Cuarto Propio, que es una editorial chilena, um, en general bastante, de corte bastante académico, feminista, pero también ha publicado otras cosas. Obviamente el nombre de la editorial refiere al libro de Virginia Woolf. Entonces en este libro yo intento leer Cuba desde los cuerpos de las mujeres, ¿no? Básicamente lo que hago es que estudio la década del 90, eh, bueno, a partir de la caída del muro de Berlín hasta más o menos el 2010 o algo así, que es justo cuando me gradué, que fue justo cuando me gradué. ¿Y qué pasa con la narrativa producida por mujeres sobre mujeres? ¿Cómo son esos cuerpos que allí se representan? ¿Verdad? ¿Cómo aparecen por primera vez cuerpos que eran proscritos, ¿no? O sea, aparece el cuerpo ya no solo sexualmente proscrito, sino otras prohibiciones, otras imposibilidades dentro del imaginario de la revolución, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de asesinas, estamos hablando de prostitutas, estamos hablando de balseras, estamos hablando de madres que abandonan a sus hijos, alcohólicas, drogadictas, o sea, hay una serie, hay una plétora de personajes femeninos que hasta ese momento no habían aparecido en la narrativa
producida por mujeres. Hay una suerte de agencia, ¿verdad?, que empiezan a conseguir las mujeres produciendo sus propios imaginarios. Y en mi opinión, y eso es lo que defiendo en el libro, o a través de mi estudio es lo que demuestro, pues esas mujeres vienen a ser una suerte de equivalencia, vienen a establecer unos paralelismos, unas identidades, unas superposiciones que vienen a decir Cuba, ¿no? Vienen a decir que pues, Cuba es también un sitio donde hay prostitutas a pesar de la revolución, donde hay asesinas a pesar de la revolución, donde hay lesbianas a pesar de la UMAP y de la revolución, y en fin, todos los arquetipos o, digamos, configuraciones que les acabo de mencionar. Así que bueno, este libro me dio la alegría, digamos, de poder explorar esas identidades, de poder pensar Cuba desde ese lugar. Y bueno, obviamente, también dentro de lo que podemos llamar la academia norteamericana o hispanoamericana, en general, pues también la posibilidad de colocar un poco este saber, ¿no? Este saber eh, que viene de los estudios de género, pero también viene de los estudios del Caribe y viene de los estudios de Cuba, ¿no? Estudios cubanos, estudios caribeños, estudios de género y sexualidades. Cuba postsoviética, un cuerpo narrado en clave de mujer, salió en cuarto propio, editorial chilena, en el 2012. Entonces, después de ese libro, volví a ponerme mi sombrero de escritora, o sea, no académica, sino creativa, y salió este libro que se llama Bajo el cielo de Dublín. Es mi segundo libro con vigía en Cuba. Es un libro asociado a mi primer regreso a Cuba. Yo vine a Estados Unidos, como decía, en el 2006 y regresé por primera vez a Cuba en el 2012. Y entonces en Ediciones Vigía, también Rolando Esteves, el que hizo el dibujo de Cuba postsoviética, pues, y el fundador de Ediciones Vigía, el diseñador de Ediciones Vigía, pues diseñó este libro magnífico, ¿verdad? Es una obra de arte, el libro mismo. Tiene una suerte de paloma, de pájaro, que cubre el libro y está sobre un cielo. El libro se llama Bajo el cielo de Dublín. Tiene unos pocos poemas y tiene además lo que Esteves llama en los libros de Vigía una sorpresa, que es un pasaporte. Un pasaporte que de hecho reproduce las visas de los lugares, obviamente recreado, ¿no? Con dibujos de él y tal, eh, que reproduce algunas de las visas de los lugares en los que yo estuve entre el 2006 y el 2000, en realidad el 2007, porque el 2006 no fui a ninguna parte cuando llegué acá, hasta el 2007 que empecé a ir a algunos sitios, entre el 2007 y el 2012 que regresé a Cuba y se publicó este libro. Lo importante de este libro, al margen de, bueno, voy a tomar agua, perdón. Lo importante de este libro, o lo lindo de este libro, es que además de ser este libro que vuelvo a publicar en Cuba, en mi ciudad, en mi casa, ¿verdad? Que es la manera que siempre sentí Ediciones Vigía, es que es el primer libro realmente de poesía. Yo siempre que hablo del libro hago esta broma, que es bastante en serio, que esa sí fue mi verdadera salida del closet. O sea, si bien ser una mujer, presentarme como una mujer lesbiana no me dio ninguna o casi ninguna angustia, presentarme como poeta sí me dio muchas angustias. Y la razón por la que me dio tantas angustias fue porque lo que dije desde el principio, desde el minuto uno de esta transmisión, y es que yo había estado siempre rodeada de grandes escritores en Ediciones Vigía y en La Habana. Eh, Tenía claro que era la literatura y tenía claro sobre todas las cosas que era la poesía, y no me parecía que ni remotamente yo podía llegar ahí, cosas de mujeres obviamente. Pero mira, salió el Bajo el cielo de Dublín, que son unos pocos poemas. Voy a leerles uno, voy a leerles justo el que le da título al libro, y la verdad fue una gran alegría, una enorme, enorme alegría, porque pues nada, ahí la gente, otros escritores lo celebraron, lo acariciaron,
y eso pues cambió un poco las cosas, ya verán por qué. Ay, no encuentro el poema que quiero leer, perdón. Acá debe estar, debe ser el primero. Ya. Bajo el cielo de Dublín. Bajo el cielo de Dublín nunca he estado en La Habana, ni ha tenido tu mano esa forma pequeña de tocar las cosas. No decimos mañana será mejor. Pongo el metal en tu dedo para no pensar cuánto no has visto. No pude decirte, bajo el cielo de Dublín, de qué materia está hecho mi corazón. Desafinando voy, blasfemando, la modernidad de los tranvías, igualdad de las ciudades en las que he vivido sin saberlo, modernidad de los tranvías que un día se llevaron a mi madre para siempre, del Espíritu Santo a Monserrate. Explica ahora por qué no sales corriendo láctea por los tubos, dulce en tu manera de decir, qué forma tiene este amor confuso entre los pechos. Mi madre está quieta, en algún vagón del último domingo, iglesia, pueblo nuevo, a donde regresé para irme. Todo fue violento. Qué raro designio canta ese extraño coro de mujeres que me cargan en las noches de no dormir. Tanto miedo ahora en Dublín multiplicado. Cambio mi nombre. Ya no soy Isaac o Moisés o Hannah. Ya no me dan el apellido Cohen o Levin. Voy cosiendo un sexo que no tengo y negando toda religión. Me convierto en cualquier otra para no hacer tantas veces la maleta. Los Pirineos, el Estrecho, la Mancha, la Florida. Bajo el cielo de Dublín, la ceniza moja mis bolsillos. Sueño un viaje a Portugal, desconocido, como suele ser lo milagroso, y tener un heterónimo, un nombre sin historia real, sin otra prisión que este cielo en Malahide, en donde la hierba me borra los sentidos y regreso. Esto lo escribí en 2007 en Dublín. Así es que bueno, y esa plaqueta tiene otros poemas. Como decía, fue como esta gran salida del closet de la poesía a la que le tenía franco pavor. Pero bueno, ahí estuvo y fue un libro hermosísimo, por lo menos físicamente, y yo lo aprecio mucho. Luego regresamos al sombrero académico. En el 2010 publiqué esta antología que se llama Nuestro Caribe, Poder, Raza y Postnacionalismo desde los límites del mapa LGBTQ. Aquí en realidad soy solo la editora, ¿verdad? Es un libro que me parecía necesario dentro de los estudios de la comunidad LGBTQ en el Caribe hispano. Sentía y sigo sintiendo que había una gran producción de saber académico escrita en inglés, pero que seguía faltando. Obviamente esto no quiere decir que no haya producción en español, que sí la hay, pero que hacía falta un poco más. Así es que hice un poco gala de mis dotes eh, de líder. Siempre hay un chiste, sí, una broma que siempre usamos con los amigos cubanos que tiene que ver con la película Una novia para David, que el personaje que hace Marisabel Díaz allí se llama Ofelia, y Ofelia en su preuniversitario es la de agitación y propaganda. Y siempre hacemos esta broma conmigo porque cuando yo era niña me decían que era muy parecida a Marisabel Díaz porque éramos gorditas y tal. Tengo que decir éramos porque Marisabel ya no. Pero bueno, yo siempre digo que soy Ofelia, la de agitación y propaganda. Así es que hice mis dotes de Ofelia y convoqué a un, creo, importante número de académicos, de pensadores del Caribe y del Caribe LGBTQ. Y salió este libro, como decía, yo soy la editora, una compilación importante de estudios sobre Puerto Rico, Cuba y República Dominicana, tanto de autores y de performers y de artistas que están haciendo, que están produciendo saber LGBTQ, cine, arte, literatura, en las tres islas y sus diásporas, ¿verdad? Entonces hay ahí un grupo de ensayos importante que discute pues esa producción, ese saber, mm, esas maneras de estar en el mundo que se expresan a través del arte, ¿no? Así que es un libro que también me dio mucha alegría. Ah, por cierto, la portada. La portada es un collage de la artista cubanoamericana Maya Islas. Y también la hizo especialmente para el libro, me parece hermosísima. Así que esto pasó en el 2015.
Y como decía, hay un importante grupo aquí de pensadores, de académicos norteamericanos, cubanos, puertorriqueños, dominicanos, creo que hay algún mexicano también, que piensa en el Caribe y a las comunidades LGBTQ en el Caribe. Eso pasó en el 2015. Y luego, en el 2016, me volví a poner en realidad no me volví a poner nada. Este es un libro que se llama In Via in Patria. In Via in Patria sería algo así, la traducción obviamente es una frase en latín, y la traducción sería algo así como que la patria está en el camino. Y es una colección de poemas que empecé a escribir desde el 2006. Salió en el 2016, así es que es un libro que se escribió a lo largo de 10 años, mis primeros 10 años de migración o exilio. Y bueno, pues recoge pues distintos momentos, pero lo que más recoge son distintos viajes. Es un libro que está lleno de viajes, que como les decía, es algo que es una de mis obsesiones, es mi lucha contra la muerte. Y acá, en este libro, hay muchos viajes y también hay muchos regresos, especialmente a Cuba, ¿verdad? Bueno, muchos regresos, los regresos siempre van a ser a Cuba. Es un libro donde, qué sé yo, pues, hay estampas que fueron escritas en Irlanda, otras en Madrid, otras en Escocia, otras, bueno, es un libro de poemas, pero digo estampas porque aunque son, ahora al revés, ¿no? Aunque son claramente poemas, pues tienen un carácter, creo yo, bastante narrativo y bastante, este, intentan pues contar una historia, básicamente. Y es eso, hay un sujeto que habla acá a través de todo el libro, a través de todos los poemas, que está siempre viajando y también está siempre volviendo. Se está haciendo preguntas importantes. Este poema, les voy a leer uno, se llama La Respuesta, más que, o sea, a las preguntas que se hace el libro, a las preguntas que se hace este sujeto que vive aquí, este poema intenta darle respuesta. Se llama La Respuesta, está dedicado a uno de mis grandes amigos, hermanos desde los 15 años, se llama Walfrido Dorta. Muchos de ustedes lo conocen, y otro amigo, Yurien Ribot, pero en realidad siempre que lo leo, está dedicado a Walfrido y Yurien definitivamente, pero siempre que lo leo, me gusta dedicarlo a toda mi generación, a toda la gente que nos hemos ido, y vivimos, o sea, estamos claros de por qué nos hemos ido y estamos satisfechos con esa decisión, pero también tenemos siempre muchas preguntas y muy pocas respuestas en relación a esa decisión específica, ¿no? A la marcha. El poema se llama La Respuesta. Y quién sabe cuál de todas sería la respuesta. La solución esperada por milenios. ¿Qué formas tendría la felicidad? Flores amarillas en la puerta, saludando desde aquella memoria de píxeles imposibles, tiempos de pobreza que eran de paz, según la radio. ¿Quién sabe cuál de todas sería la respuesta? Volver, quedarse, nunca haberse ido. Hoy, que las flores amarillas tejen la entrada de la casa real, que no anuncian en la radio paz, hambre o enemigos. Hoy, después de este largo viaje, dolor incesante cuando anuncian que Madrid, París, Varsovia y Buenos Aires están al alcance de un chasquido de dedos, plástico ligero por las máquinas de un mundo que se cae hirviente sobre mi desnudo corazón. Hoy, cuando ando todavía buscando esa, aquella respuesta eterna a la que sería nuestra felicidad, tardecita en la ventana para soñarnos en futuro, lápices y peces. Hoy, cuando te leo llorando, porque leer parece aún una tarea edificante, cuando puedo escribir sobre espejos que desaparecen al golpe eléctrico de una compañía cualquiera, y no lo hago, vuelvo sobre mis pasos, riego con disciplina las flores amarillas y pregunto cuál era de todas las respuestas. Entonces, bueno, eso, pues como ven, es una indagación, ¿verdad?, sobre lo que debimos hacer. Es una pregunta que vive conmigo y creo que con muchos de nosotros
todos los días? Es una pregunta que no cesa, es el rayo que no cesa de César Vallejo. Yo creo que para muchos de nosotros es la pregunta que no cesa, que igual no tiene nada que ver con una inconformidad con el espacio donde estamos ni las decisiones que hemos tomado, sino o por lo menos para mí, ahí sí quizás debo hablar en primera persona, resulta importante asumir responsabilidades y entender que una buena parte de las cosas que suceden ahora mismo en Cuba tienen que ver con nuestras decisiones, las de todos, las de quienes nos fuimos y las de quienes se quedaron. Entonces ese poema, que al final no responde nada, intenta asumir esa responsabilidad. Como decía, el cuaderno se llama Envíe en Patria, lo publicó una editorial de Houston y México, que se llama Literal Publishing, a cargo de Rosemary Saloon, que es una mexicana enorme promotora cultural de los hispanos en Estados Unidos. La editorial es preciosa y también lo publicó Rice University, o sea, es una cooperación entre Literal Publishing y Rice University. Y lo publicó, como decía, la editora Rosemary Saloon, salió en el 2016 y tiene la portada, es una imagen es un grabado de Iliana Alonso, una grabadora cubana muy, muy, muy entrañable, muy querida, gran amiga, que desafortunadamente falleció de cáncer de mama en el 2011. Y bueno, siempre está conmigo. Este libro tuvo una edición cubana, es el mismo libro, Envíe en Patria, y esa edición cubana sucedió el año antes pasado, perdón, no quiero decirlo mal, 2018 o 2019. No, 2019, el año pasado. También tiene un grabado de Ileana Alonso, es la misma grabadora, lo que es otro grabado, y lo publicó Ediciones Matanzas, y el diseño es también de Johan Trujillo, el mismo que diseñó mi primer librito, Confesiones Online, pues volvió a diseñar con el grabado de Ileana, pues volvió a diseñar Invía in Patria en el 2019. Entonces, bueno, como decía, es un libro de muchos viajes, de preguntas, um, ya quizá, de sentirme un poco más cómoda en la piel de la poeta, de la que tiene algunas cosas que contar y salen versos, ¿no? ¿no? Nunca sé cuándo van a salir. A veces salen en momentos absolutamente delirantes, como en un camión yendo a Varadero, desde Matanzas, ¿verdad? Ahí en medio del calor y de la asfixia, pues ahí salen poemas y están en ese libro. Luego, el año pasado también, Lecturas Atentas, Sombrero Académico, por ahora el último, publicamos con Elżbieta Exlodowska esta antología que se llama Lecturas Atentas, una visita desde la ficción y la crítica a 20 narradoras cubanas contemporáneas. Es un libro que adoro porque tengo cero mérito, o sea, más allá de que hacer el trabajo de edición siempre es bastante trabajo, ¿verdad? Pero publicamos aquí 20 narradoras cubanas contemporáneas con 20 estudios críticos. O sea, cada cuento tiene a su lado, para ser leído en diálogo con el mismo cuento, un estudio crítico, ¿verdad? Lo que en inglés se llama un close reading, una lectura atenta, una lectura detallada de la historia. Entonces, bueno, es un libro delicioso, francamente, que tenemos la aspiración, y creo que ya está sucediendo así a pesar de la pandemia, de que sea muy usado en clase, en cualquier lugar del mundo donde se enseñe literatura cubana y donde se enseñe literatura producida por mujeres cubanas, pues que este libro sea útil. Como decía, hay cuentos de la cubana americana Chantel Acevedo, de Yanitzia Canetti, de Odette Casamayor Cisneros, de María Liliana Celorrio, de Glevis Coro Montanet, de Laidy Fernández de Juan, de Jacqueline Herranz, de Milene Fernández Pintado, de Gretel Jiménez Singer, de Dasra Novak, de Nara Mansur, de Ashi Ovejas, de Ana Lucía Portela, de Verónica Pérez Conina, de Legna Rodríguez Iglesias, de Carla Suárez,
de María La Varona, de Ana Lidia Vega Cerova, de Laine Vilar Madruga y de Mirta Yáñez. Y cada uno de esos cuentos, como decía, tiene un texto crítico que lo acompaña. Así que ese es un libro que edité, donde hay un ensayo mío también. Yo discuto el cuento de Milene Fernández y lo edité junto a la colega polaca, Elżbieta Sklodowska, que se dedica a Cuba, que tiene un libro importante sobre el periodo especial en Cuba, y estamos juntas ese libro. Siempre para mí es importante aclarar cuando estoy hablando de pensar a Cuba y estudios cubanos, es que nunca estoy pensando a Cuba desde ese límite de la isla, ¿no? Sino siempre la estoy pensando desde todos los espacios donde se está produciendo saber y cultura cubana, en todas sus formas. Entonces, bueno, ya, esos son mis libros. No sé si quizás buena idea, estaba pensando terminar, me quedan unos 10 minutillos, con unos poemas que estoy escribiendo ahora mismo en un libro que se llama El libro de los regresos. Es un libro difícil, muy difícil, porque tiene que ver efectivamente con esos regresos a Cuba a partir del 2012, el reencuentro con la familia, con la realidad de lo que está pasando en mi país, con mis amigos, con mi familia. Tiene como diferentes estratos, pero al final es uno solo, ¿verdad? Es donde se coloca uno. eh, una vez que estás allí, sabiendo que tienes otra vida en otro lugar y que eres un poco la pieza que sobra, pero aquí también eres la pieza que sobra. Entonces, y a lo mejor no sobras en ninguno de los dos lugares, pero hay una sensación, ¿verdad? A veces de estar extrapolado, de estar desdibujado, ¿verdad? O desdibujada casi todo el tiempo. Y entonces este libro que se llama El libro de los regresos, o por ahora se llama El libro de los regresos y se va a demorar quizás otros 10 años, como mismo se demoró In Patria. Hay algunos poemas que quizás serían buena idea terminar con ellos. Termino con ellos y les digo adiós. Otra vez mil gracias a Marta María, a Jorge Enrique, al Instituto de Activismo. Ha sido un gustazo. Y estos poemas, pues, no son casi nada, pero son lo que puedo hacer por Cuba ahora mismo, digo yo. Hay uno que se llama Segundo Regreso. Se los leo. Segundo Regreso. Traigo algunas pieles, algunos signos de temperatura. ¿A qué temperatura quiere la carne? Pregunta la mesera. En inglés yo traduzco. Y mientras ensayo la respuesta lógica de caliente, alguien me aclara que aquí, al grado de cocción, también le llaman temperatura. Reconozco entonces que debo decir bien hecha, como decimos los pobres, los que crecimos lejos de la sal para cocer carnes. Aquí seguimos siendo pobres y tenemos mal gusto. Aquí somos analfabetos por no saber a qué temperatura refiere la mesera, y aún así traemos unas pieles puestas sobre el hombro y algo muy despreciable de temperatura. Este otro se llama Leyendo declaraciones en Facebook y está dedicado a un grupo de amigas entrañables, Idania Machado, Odeda Alonso, Amarly Sánchez, Anabel, Sandra Álvarez y Neisy Romero, que es mi esposa. Y algo que sucedió en La Habana terminó siendo este poema. Se llama Leyendo declaraciones en Facebook. Entiendo que es sonoro decir Cuba, escribirlo en un verso desde un café en Cádiz o Cali. Entiendo que es sonoro y de algún modo ligero decir Cuba, cuando estás al otro lado del mar o en un camarote mirando volar los archipiélagos. Lo entiendo, lo juro. Cuba es eufónica, vacía, corta, triste de U, clara de A, bilabial, sorda. Cuba huele a Cuba de lejos, fruta de estación, pero apesta a Cuba de cerca, fruta de pudrición. Entiendo que es sonoro y agudo y marítimo decir su nombre.
Lástima que quienes repiten el ejercicio apelen solo a una voz imaginada, una que perdió con el uso su existencia. Este otro poema, que se llama Instantánea de aeropuerto frente a las esteras, tiene una historia peculiar de esta que les contaba antes, de dónde vienen, en qué momento llegan los poemas o los versos o lo que sea. Y es básicamente en uno de nuestros regresos estábamos esperando las maletas de la Terminal 2, una experiencia bastante peculiar, porque hay dos esteras y tú nunca sabes por cuál va a salir tu maleta. Y hay unas señoras, clásicas señoras de más de mediana edad, quizás sus primeros años de tercera edad, muy ansiosas. Y entonces cada una estaba en una estera distinta, pero había una que, esperando a ver si salían sus maletas, y había una que gritaba mucho a la otra que se llamaba Santa. Le preguntaba si ya habían salido las maletas, y le preguntaba si ya se habían salido, pero le preguntaba cada 2 segundos. Y de ahí salió este poema que se llama Instantánea de aeropuerto o frente a las esteras. Santa, nada, repite obsesiva la mujer que ha cruzado el estrecho, repleta de bisuterías o quién sabe si de algo más valioso, algo que no le permite ahora contenerse y en medio de 2 cintas, propicias quizá para la asfixia, interroga. Santa, nada. Y Santa no responde, clava sus ojos en la boca vacía de bisuterías o quizá de algo valioso. Santa nada, un estrecho, calla ante lo oscuro, reza por nosotros o por nosotros en la hora de nuestra nada. Y finalmente, y con este ya les digo adiós y las gracias otra vez, este poema que bueno, es difícil para mí porque tiene que ver con mi abuela, que es la persona pues a quien básicamente le debo la vida, no me parió, pero casi. Y mi abuela, que tiene 84 años, está completamente obsesionada con dónde va a quedar ella cuando muera, ¿no? Porque no tiene todavía un pedazo de tierra que sea suyo para morir. Y bueno, el poema se llama Un lugar para morir, es para mi abuela, que se llama Zunilda Ruiz, que gracias a Dios está viva todavía, y dice así. Un lugar para morir, no tenemos tumba, dice. Mis padres, que no lo fueron, descansan en sitios rebosados por otros muertos, de familia ajena. No tenemos documentos para esa tumba, dice. Quisiera estar al lado de mamá, de la hermana, pero no tenemos tumba o documentos. Algunos iremos al mar, el resto a esa tierra prestada. No tenemos tumba o documentos, dice, como tampoco tuvimos, siendo vivos, un lugar para el descanso. Bueno, muchas gracias y otra vez gracias a todos por estar ahí y ahí nos vemos.